Mi nombre es Samuel. Tenía 8 años el invierno de 1878, el año en que la ventisca borró el mundo y mi madre arrastró la muerte hasta la puerta de nuestra cabaña para salvarle la vida. Fue el acto de compasión más peligroso que jamás presencié. Aún hoy, cuando el viento aúlla de esa manera particular contra los cristales, siento el peso de su decisión, una que nos marcó a todos para siempre. Nos trajo un peligro que podíamos ver y una esperanza que no sabíamos que necesitábamos. No hay día que... No me pregunte qué habría pasado si ella lo hubiera dejado allí, en la nieve, para que el frío se lo llevara. Díganme, ¿qué habrían hecho ustedes en su lugar? Escuchen mi historia hasta el final y díganme, ¿qué habrían hecho? También, déjenme saber desde qué ciudad me escuchan. Necesito saber que no estoy solo en este recuerdo. Si quieren oír más historias del viejo oeste como esta, suscríbanse al canal. La tormenta no era solo nieve y viento. Era una bestia viva que arañaba las paredes de nuestra pequeña cabaña en las afueras de Silas Creek. Adentro, el fuego en la chimenea era nuestro único aliado. Una mancha anaranjada y cálida en un mundo que se había vuelto completamente blanco y hostil. Mi madre, Elara, se movía con esa calma tensa que yo conocía también, la que adoptaba cuando los inviernos eran largos y la despensa empezaba a mermar. Fue mientras aseguraba la contraventana que lo vio, una figura oscura, casi un borrón, colapsada junto a la cerca que mi padre había construido. Su primer instinto fue retroceder, asegurar la tranca y fingir que no había visto nada. Una mujer sola con un hijo era una presa fácil y el territorio de Montana no perdonaba a los imprudentes. Pero entonces la figura se movió, un espasmo casi imperceptible y algo dentro de ella, esa terquedad suya de sanadora, se negó a dejar que un hombre muriera a unos pasos de su hogar. El viento le arrancaba el aliento y le quemaba la cara con agujas de hielo mientras se abría paso a través de la nieve, que ya le llegaba a las rodillas. El hombre era pesado, un bulto inerte de huesos y ropa empapada. Arrastrarlo fue una batalla brutal contra el viento y el peso muerto. Cada paso era un esfuerzo que le hacía arder los pulmones. Recuerdo verla desde la ventana, su silueta luchando contra el torbellino blanco, una imagen de pura determinación grabada a fuego en mi memoria infantil. Cuando finalmente logró meterlo dentro, el golpe de la puerta al cerrarse pareció sellar nuestro destino. Lo dejó sobre una manta cerca del fuego y el olor a nieve mojada, pino y hombre desconocido llenó nuestra pequeña cabaña. El mundo exterior había desaparecido y ahora éramos tres, atrapados con un extraño que podía ser cualquier cosa. Un ladrón, un asesino o simplemente un alma desafortunada. Él despertó horas después, con la brusquedad de un animal acorralado. Sus ojos se abrieron de golpe, nublados por la fiebre, pero llenos de una desconfianza afilada. Lo primero que hizo fue intentar incorporarse mientras su mano derecha buscaba instintivamente el cinto, un arma que ya no estaba allí. Mi madre no se movió de su silla al otro lado de la habitación. No dijo una palabra, pero la escopeta de mi padre estaba apoyada discretamente contra la pared, a su alcance. El hombre, Caleb, siguió sus movimientos con la mirada, evaluando la distancia, la amenaza, la situación. Elara simplemente tomó un cuenco de caldo caliente del fogón y lo empujó suavemente sobre una caja de madera a Pincientos, medio camino entre ellos. No fue un gesto de bienvenida, sino una declaración silenciosa. Estás vivo, pero no te acerques a Asterisk. La tensión en la cabaña era tan espesa que se podía sentir, una cuerda estirada a punto de romperse. El silencio que siguió fue más pesado que la tormenta que rugía afuera. Los únicos sonidos eran el crepitar de la leña y la respiración áspera del extraño. Él no tocó el caldo,
pero sus ojos no se apartaron de mi madre. Eran los ojos de un hombre que no estaba acostumbrado a la amabilidad, y mucho menos a una que no viniera con un precio oculto. Se preguntaba qué querría ella a cambio, qué trampa se escondía detrás de ese acto de aparente compasión. Y ella, por su parte, se preguntaba si acababa de cometer el error que le costaría todo lo que le quedaba en el mundo, incluyéndome a mí, que dormía en la otra habitación, ajeno a que nuestra vida acababa de cambiar de rumbo de forma irreversible. La ventisca los había encerrado juntos, una viuda cautelosa y un forastero herido, cada uno un misterio peligroso para el otro. La verdadera tormenta apenas comenzaba a gestarse, y no era afuera, sino dentro de esas 4 paredes. Mi madre, Elara, no había llegado a Montana buscando la soledad. Todo lo contrario. Había venido siguiendo el sueño de mi padre, John, un hombre de manos fuertes y una sonrisa que prometía futuros. Dejaron atrás las colinas verdes del este, por la promesa de un cielo más grande y una tierra que fuera enteramente suya. Recuerdo sus primeros años aquí como una sinfonía de trabajo duro y esperanza compartida. El sonido del hacha de mi padre contra la madera de pino era la música de nuestro hogar en construcción, y la risa de mi madre, mientras plantaba su primer huerto, era la promesa de que echaríamos raíces profundas en ese suelo rocoso. Eran un equipo, una unidad tan sólida como los cimientos de la cabaña que levantaban con sus propias manos. Ella aprendió los secretos de esta tierra con una rapidez que asombraba a todos. Mientras mi padre domaba la madera y la piedra, mi madre aprendía a leer las plantas, a entender qué hierbas podían curar la fiebre, qué raíces calmaban el dolor y qué hojas detenían una hemorragia. No lo hacía por pasatiempo, sino por necesidad. En un lugar donde el médico más cercano estaba a 2 días de viaje, el conocimiento era la única barrera entre la vida y la muerte. Se convirtió en la sanadora silenciosa de Silas Creek, una mujer a la que acudían cuando la ciencia de los hombres se quedaba corta. Su jardín no era solo de flores y verduras, era una farmacia viva, un testamento de su voluntad de proteger lo que amaba con todo lo que la tierra le ofrecía. La tragedia, cuando llegó, no lo hizo con el estruendo de un tiroteo ni el rugido de una estampida. Llegó con el crujido silencioso y terrible de una viga mal curada. Mi padre estaba terminando el armazón del granero, el último gran proyecto que completaría nuestro hogar. La madera, vendida por un comerciante de paso, era defectuosa, podrida por dentro, una debilidad invisible que cedió bajo el peso de una nevada temprana. No hubo gritos, solo un colapso sordo que sacudió la tierra. Mi madre lo encontró allí, atrapado bajo el peso de su propio sueño. Murió antes de que ella pudiera hacer nada, dejándola sola con un hijo, una cabaña a medio terminar y un silencio que pesaba más que cualquier viga. Después de su muerte, algo en mi madre se endureció. La risa fácil desapareció, reemplazada por una determinación silenciosa y una mirada que siempre parecía estar calculando, midiendo los riesgos, preparándose para el siguiente golpe. La gente del pueblo le ofreció sus condolencias, pero la lástima no llena una despensa ni corta leña para el invierno. Se volvió más reservada, más autosuficiente, construyendo un muro de pragmatismo a su alrededor. Ya no confiaba en promesas ni en la suerte. Solo confiaba en el trabajo de sus manos y en el conocimiento que había acumulado. La compasión seguía ahí, en el fondo, pero ahora estaba envuelta en capas de cautela. Acoger a un extraño no era solo un riesgo, era ir en contra de cada lección que la vida le había enseñado a la fuerza. Las herramientas de mi padre quedaron donde él las dejó, colgadas en la pared interior de la cabaña. Mi madre las limpiaba del polvo cada semana, un ritual silencioso.
El martillo con el mango gastado por el sudor de sus manos, la sierra que él mismo había afilado, el nivel de burbuja que usó para asegurarse de que nuestro hogar estuviera recto. Podría haberlas vendido, y en más de una ocasión el dinero nos hizo falta, pero nunca lo hizo. Eran más que metal y madera, eran el último vestigio tangible de la promesa de una vida que le fue arrebatada. Eran un recordatorio constante de lo rápido que se puede derrumbar un futuro, y por qué ahora debía construir el suyo con una cautela casi dolorosa. Esas herramientas eran su ancla a un pasado que la definía y una advertencia para el presente. Por eso, cuando arrastró a Atei, Caleb desde la nieve, no estaba solo salvando a un hombre, estaba desafiando su propio dolor, ignorando las cicatrices que le gritaban que no se fiara de nada ni de nadie que no pudiera controlar. Su naturaleza de sanadora luchó contra su instinto de viuda superviviente. Vio a un hombre al borde de la muerte y por un instante quizás vio el reflejo de su propia impotencia aquella tarde en que encontró a mi padre. Ayudar a Caleb era una forma de reescribir ese final, de ejercer un poder que antes no tuvo. Fue un acto de pura rebeldía contra el destino que la había dejado sola. Y mientras lo cuidaba, yo veía esa lucha en sus ojos, la esperanza contra el miedo, una batalla silenciosa que se libraba en el corazón de nuestra pequeña cabaña. El hombre al que salvó, Caleb, también era un fantasma, aunque de un tipo diferente. No estaba atado a un lugar, sino a un recuerdo que lo perseguía por cada milla de territorio que recorría. Hubo un tiempo en que fue un rastreador del ejército, un hombre cuya habilidad para leer la tierra era casi sobrenatural, pero después de la guerra intentó construir una vida normal. Tuvo una esposa, Sara, y una hija pequeña, Lily, de ojos curiosos y cabello tan claro como el maíz. Por un breve período, conoció una paz que creía que duraría para siempre. Vivían en una pequeña granja en Kansas, un lugar lo suficientemente alejado del mundo como para que los ecos de la violencia no llegaran hasta su puerta. Fue el único momento de su vida en que no estuvo huyendo de algo o persiguiendo a alguien. Esa paz se hizo añicos por algo que no podía rastrear ni combatir: la enfermedad. Una epidemia de cólera barrió la región mientras él estaba fuera, guiando una caravana de colonos a través de las llanuras. Cuando regresó, encontró 2 tumbas frescas en la colina detrás de su casa. No hubo despedidas, ni últimas palabras, solo un silencio absoluto donde antes había risas. La culpa lo devoró. Se repetía una y otra vez que si hubiera estado allí, podría haber hecho algo, cualquier cosa. Podría haberlas llevado a un lugar seguro, haber encontrado agua limpia, haberlas protegido. Su ausencia se convirtió en su pecado capital, una herida que nunca cicatrizó y que lo convenció de que no merecía ni el calor de un hogar ni la compañía de buenas personas. En el bolsillo interior de su abrigo gastado, Caleb llevaba consigo el único vínculo que le quedaba con ese pasado. Era un pequeño pájaro de madera tallado con torpeza, pero con amor. Lo había hecho para el cumpleaños de su hija, lijando los bordes hasta que quedaron suaves para sus manitas. Nunca llegó a dárselo. Ahora, ese trozo de madera era su penitencia, un recordatorio físico y constante de su fracaso como esposo y como padre. A veces, en la soledad de la noche, lo sacaba y lo sostenía en la palma de su mano, sintiendo el peso no solo de la madera, sino de todo lo que había perdido. Era un ancla que lo mantenía atado a su dolor, impidiéndole forjar cualquier nuevo lazo que pudiera volver a romperse. La culpa lo transformó. Se convirtió en un cazarrecompensas, un hombre que vivía persiguiendo a otros hombres rotos. Era una forma de castigo autoimpuesto. Se sumergió en un mundo de violencia y soledad, creyendo que era lo único que merecía.
El rastreador que una vez encontró caminos para los colonos, ahora encontraba hombres para la horca. Cada recompensa que cobraba, cada forajido que entregaba, no le traía satisfacción, solo un vacío más profundo. Se movía de pueblo en pueblo, sin quedarse nunca el tiempo suficiente para que alguien viera más allá del hombre duro y silencioso que proyectaba. La amabilidad lo ponía en guardia, la compasión le parecía una trampa, porque en el fondo de su alma, Caleb Blackwood creía que era un presagio de muerte. Por eso, al despertar en la cabaña de mi madre, su primera reacción no fue de gratitud, sino de profunda sospecha. El calor del fuego, el olor del caldo, la presencia tranquila de una mujer que no le exigía nada. Todo, aquello era un lenguaje que había olvidado cómo entender. Su mundo era uno de transacciones brutales, donde cada gesto tenía un precio. No podía comprender por qué una mujer sola arriesgaría su seguridad por un extraño. En su mente, acostumbrada a la traición y la dureza, ella debía querer algo a cambio. O peor aún, era una imprudente que no entendía el peligro que había invitado a su casa. No podía ver su acto como compasión, sino como una anomalía peligrosa en un mundo que solo le había enseñado a desconfiar. Así que allí estaban, dos almas marcadas por la pérdida, atrapadas juntas por una tormenta. Mi madre, anclada a su hogar por el recuerdo de un amor perdido, y Caleb, condenado a vagar por el recuerdo de una familia que no pudo proteger. Ella luchaba por preservar un futuro en el mismo lugar donde su pasado se había hecho añicos. Él huía de su pasado, convencido de que no tenía derecho a un futuro. Sus soledades eran opuestas. La de ella era estática, un asedio constante en un mismo lugar. La de él era nómada, una búsqueda sin fin de un lugar donde su dolor no pudiera encontrarlo. Y sin embargo, en el silencio de la cabaña había un reconocimiento tácito. No necesitaron intercambiar historias para sentir el peso que cada uno cargaba. Se notaba en la forma en que ella miraba las herramientas de mi padre, con una mezcla de amor y dolor. Se notaba en la forma en que Caleb sostenía su taza de café, como si temiera que se rompiera, como si no estuviera acostumbrado a sostener nada que no fuera un arma o un recordatorio de su fracaso. Eran dos extraños que hablaban el mismo idioma del duelo, aunque sus dialectos fueran diferentes. Había una gravedad en sus miradas, una comprensión que iba más allá de las palabras. Cada uno veía en el otro a un superviviente y esa silenciosa empatía era a la vez un puente frágil y una fuente de tensión insoportable. El pasado de mi madre la había hecho cautelosa, pero también ferozmente protectora de lo poco que le quedaba. Su decisión de salvar a Caleb fue un destello de su antiguo yo, la mujer que creía en la bondad, pero cada momento que él pasaba bajo su techo era una prueba para la mujer en que la pérdida la había convertido. Estaba constantemente en guardia, evaluando la amenaza, lista para defender su hogar, y a mí con la misma determinación con la que cuidaba su jardín. Su compasión tenía límites, y esos límites estaban definidos por las cicatrices que llevaba en el alma. No podía permitirse otro error. No, cuando el precio podía ser todo lo que le quedaba. Y Caleb, por su parte, luchaba contra un instinto que no había sentido en años, la extraña y aterradora punzada de la esperanza. La calidez de la cabaña, la presencia tranquila de mi madre y la curiosidad inocente en mis ojos de niño eran como grietas de luz en la oscuridad que se había construido a su alrededor. Una parte de él quería rechazarlo, huir en cuanto la tormenta amainara y volver a la familiaridad de su soledad. Pero otra parte, una parte que creía muerta y enterrada junto a su familia, se sentía atraída por esa luz. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía como un fantasma, sino como un hombre. Y esa sensación era la cosa más peligrosa de todas.
La ventisca los había unido, pero eran sus historias las que definían el espacio entre ellos. Eran dos personas que habían aprendido a vivir con el dolor como un compañero constante. Mi madre lo había hecho aferrándose a un lugar, a un recuerdo, a un deber. Caleb lo había hecho despojándose de todo, huyendo de cualquier atisbo de hogar. Ahora, confinados en esa pequeña cabaña, sus pasados no eran solo recuerdos, eran presencias vivas en la habitación, tan reales como el fuego que crepitaba en la chimenea. Y con cada día que pasaba, esas presencias se acercaban más y más, amenazando con chocar en una colisión que podía sanarlos o destruirlos a ambos para siempre. Cuando la ventisca finalmente se rindió, el mundo que reveló era de un silencio cegador. La nieve cubría todo en una manta gruesa e inmaculada, amortiguando cada sonido y haciendo que nuestra pequeña cabaña pareciera el único punto de vida en un universo blanco. Con el fin de la tormenta, llegó el fin del confinamiento forzado. Caleb, ya con las fuerzas recuperadas y la fiebre aplacada, dejó de ser un paciente para convertirse en una presencia. Se movía por nuestro espacio con una economía de gestos que hablaba de una vida vivida en los márgenes, donde cada movimiento debía tener un propósito. La tensión de la supervivencia fue reemplazada por una nueva e incierta quietud, la de dos extraños que habían compartido un techo contra la muerte y ahora debían aprender a compartir la vida. Sus primeros actos no fueron de agradecimiento verbal, sino de trabajo. Sin que mi madre se lo pidiera, tomó la silla de la cocina que cojeaba desde hacía meses y con una paciencia casi reverencial la reparó hasta dejarla firme. Luego salió al cobertizo y tras un momento de vacilación le pidió permiso a mi madre para usar las herramientas de mi padre. Recuerdo la pausa que se hizo en el aire. Para ella, esas herramientas eran sagradas, un santuario de metal y madera. Ver a otro hombre empuñar el martillo de mi padre, sentir su peso, usarlo para clavar y construir, fue como ver a un fantasma volver a la vida de una forma equivocada y, sin embargo, extrañamente correcta. Ella asintió en silencio, y el sonido rítmico de la sierra cortando leña para el invierno se convirtió en la nueva banda sonora de nuestros días, un sonido que era a la vez un consuelo y una dolorosa profanación. La necesidad nos obligó a romper nuestro aislamiento. Las provisiones se habían agotado durante la tormenta y un viaje a Silas Creek era inevitable. Ese primer viaje juntos fue como caminar hacia un pelotón de fusilamiento. Mi madre iba con la cabeza alta, su expresión tan neutral como la de una jugadora de póker, pero yo sentía la rigidez en su mano mientras sostenía la mía. Caleb caminaba un poco apartado, no junto a ella, sino como un guardián silencioso, con los ojos barriendo constantemente el entorno, leyendo las miradas de la gente como si fueran huellas en el barro. No era un paseo, era una declaración. Y Silas Creek estaba lista para dar su veredicto. La nieve crujía bajo nuestras botas, el único sonido en un pueblo que de repente se había quedado mudo para observarnos. La reacción fue instantánea y brutal, aunque silenciosa. Las cortinas de las ventanas se movían discretamente. Los hombres que charlaban frente a la herrería enmudecían a nuestro paso, siguiendo a Caleb con la mirada hasta que doblábamos la esquina. Las mujeres, reunidas cerca del pozo, nos lanzaban miradas que eran una mezcla de curiosidad, desaprobación y una pizca de miedo. Éramos un espectáculo, la viuda Vance y el forastero que había sacado de la nieve. Cada mirada era una acusación, cada silencio un juicio. Mi madre lo soportaba con una dignidad de acero, pero yo podía ver el leve temblor en sus labios. Estaba acostumbrada a la soledad, pero no al ostracismo. Acoger a Caleb no solo había puesto en riesgo su seguridad, sino también su lugar en la frágil comunidad que, para bien o para mal, era su único apoyo.
El señor Henderson, el dueño del almacén, fue el primero en ponerle palabras al juicio del pueblo. Era un hombre cuya generosidad siempre venía con un libro de contabilidad adjunto. Mientras mi madre seleccionaba harina y sal, él se apoyó en el mostrador, sin quitarle los ojos de encima a Caleb, que esperaba junto a la puerta. «Tiempos difíciles, Elara», dijo, con una voz falsamente compasiva. «Hay que tener cuidado con la compañía que se elige. Una deuda puede crecer tan rápido como la mala hierba, y la mala reputación es aún peor». La amenaza era clara. Su caridad, su línea de crédito, dependía de su buen comportamiento. Y albergar a un hombre como Caleb era, a los ojos del pueblo, la peor de las imprudencias. Mi madre simplemente pagó con lo poco que tenía y nos sacó de allí, su espalda más recta que nunca. El sheriff, un hombre llamado Marcus Thorne, nos interceptó a la salida. Era un hombre justo, pero su trabajo consistía en mantener la paz, y los extraños eran una amenaza para esa paz por definición. Se dirigió a Caleb directamente, ignorando a mi madre. «¿Cuál es su negocio en Silas Creek, señor?» Su tono era tranquilo, pero sus ojos eran duros. Caleb respondió con frases cortas y evasivas, diciendo que solo estaba de paso, esperando a que los caminos se despejaran. No era una mentira, pero tampoco era toda la verdad. La conversación fue breve, pero dejó una capa de hielo en el aire. El sheriff no estaba convencido, y su desconfianza se sumaba ahora al peso del juicio del pueblo. Regresamos a la cabaña, no como dos personas y un niño, sino como una pequeña isla asediada, rodeados por un mar de sospechas. Esa noche, la cabaña se sintió más pequeña que nunca. El espacio que antes había sido un refugio, ahora parecía una celda que compartíamos. La cena transcurrió en un silencio tenso, cargado con todo lo que había pasado en el pueblo. Mi madre estaba preocupada, calculando en su mente cuánto tiempo podría aguantar sin el crédito de Henderson. Caleb estaba sombrío, consciente de que su presencia era una carga, una mancha en la vida de la mujer que le había salvado. Cada uno estaba atrapado en sus propios pensamientos, y la distancia entre ellos, a pesar de estar sentados a la misma mesa, se sentía como un abismo. La tormenta de nieve había terminado, pero ahora enfrentaban una tormenta social, y sus vientos eran igual de fríos y despiadados. Fue en los días siguientes que comencé a convertirme en el puente involuntario entre ellos. Para mí, Caleb no era el forastero peligroso que veía el pueblo, ni el enigma cauteloso que veía mi madre. Era simplemente un hombre que sabía cosas. Me enseñó a hacer un nudo de trampero que no se aflojaba, a identificar las huellas de un conejo en la nieve y a predecir el tiempo mirando la forma de las nubes. Eran lecciones pequeñas y prácticas, el tipo de conocimiento que mi padre me habría transmitido. Mi madre nos observaba desde la distancia, desde el umbral de la puerta o la ventana de la cocina. Veía la facilidad con la que Caleb me trataba, la paciencia en su voz, y en su rostro se dibujaba una expresión compleja, una mezcla de gratitud, anhelo y un miedo profundo y punzante. Hubo momentos en que la barrera entre ellos casi se rompía. Una tarde, mientras trabajaban juntos para reforzar una sección del techo del granero dañada por el peso de la nieve. Sus manos se rozaron al alcanzar la misma herramienta. Fue un contacto breve, accidental, pero la electricidad que generó fue palpable. Se miraron a los ojos por un segundo y en esa mirada hubo un reconocimiento de algo más profundo, una conexión forjada en la soledad compartida. Pero fue solo un instante. Inmediatamente, ambos apartaron la vista, se replegaron en su caparazón de cautela y volvieron al trabajo, el silencio entre ellos ahora más pesado que antes. Cada oportunidad de cercanía era una puerta que se abría solo para cerrarse de golpe, recordándoles los mundos de dolor que los separaban.
La verdadera naturaleza del mundo de Caleb no tardó en manifestarse. Un día, mientras estaba en el pueblo buscando trabajo ocasional para no ser una carga completa, vio algo que le heló la sangre. Clavado en el tablón de anuncios, junto a las noticias del territorio, había un cartel de Minusin. Se busca. El rostro dibujado a carboncillo era el de Jedediah Kane, un hombre despiadado, el último miembro de la banda que había estado rastreando. La recompensa era alta, pero no fue el dinero lo que capturó su atención. Fue el recordatorio brutal de quién era él y qué había venido a hacer a esa parte del mundo. No era un ranchero, ni un carpintero, era un cazador de hombres, y su presa andaba suelta, probablemente no muy lejos. Ese cartel lo cambió todo. La relativa paz que había encontrado en nuestra cabaña se hizo añicos. Volvió a ser el hombre que mi madre había encontrado en la nieve, distante, alerta, con una dureza en la mirada que había empezado a suavizarse. Pasaba horas mirando hacia los senderos que llevaban a Silas Creek, no con la calma de un hombre que admira el paisaje, sino con la vigilancia de un centinela esperando un ataque. Mi madre notó el cambio de inmediato. Una noche, mientras él limpiaba su revólver junto al fuego, un ritual que había evitado hasta entonces, ella le preguntó en voz baja si algo andaba mal. Él solo negó con la cabeza, sin mirarla. «Solo viejos fantasmas», murmuró. Fue la primera mentira directa entre ellos, un muro de silencio construido para protegerla de una verdad que él creía que la destruiría. Una noche, creyendo que mi madre y yo dormíamos, lo vi preparar su pequeño petate. Metió dentro sus escasas pertenencias, el pájaro de madera tallada y un poco de cecina. Se movía con el sigilo de un depredador, listo para desaparecer en la oscuridad como había llegado. Pero yo estaba despierto, salí de mi cuarto y me paré en el umbral, descalzo sobre el frío suelo de madera. ¿Te vas?, le pregunté, con una voz que sonó pequeña y frágil en el silencio. Se quedó paralizado, su espalda tensa. No se dio la vuelta. Después de un largo momento, soltó el aire lentamente y, sin decir una palabra, deshizo el petate y volvió a colocar sus cosas donde estaban. No se quedó por elección, sino por la pregunta de un niño que no podía soportar responder. La presión del pueblo, mientras tanto, no disminuía. Se había convertido en un goteo constante de hostilidad. La señora Gable, que a veces compartía huevos con mi madre, ahora cruzaba la calle para evitarla. El reverendo, en su sermón del domingo, habló sobre los peligros de abrir la puerta a las serpientes y todos sabían a quién se refería. Mi madre dejó de ir a la iglesia. La cabaña se convirtió en nuestra única fortaleza, pero también en nuestra prisión. La compasión de mi madre le estaba costando todo: su reputación, sus amistades, su frágil estabilidad económica. Y Caleb era el testigo silencioso de cada pequeño corte, de cada humillación, sintiendo el peso de su culpa crecer con cada día que pasaba. El golpe final a nuestra conexión con el pueblo vino de Marta, la vecina más cercana y la única amiga que le quedaba a mi madre. Solían tomar café juntas una vez por semana, pero un día Marta envió a su hijo mayor con una nota. Decía que estaba demasiado ocupada con la siembra de primavera y que no podría venir por un tiempo. Era una excusa torpe y transparente. Mi madre leyó la nota y luego la arrojó al fuego sin decir una palabra, pero vi cómo se le endurecía la mandíbula. El último puente había sido quemado. Estábamos completamente solos ahora, una familia improvisada y rechazada, aislada no por la nieve, sino por el miedo y el prejuicio de los hombres. Caleb lo vio todo. Vio la nota quemarse, vio la soledad en los ojos de mi madre, y algo dentro de él pareció romperse. Una tarde intentó darle una pequeña bolsa de cuero con monedas. «Es por las molestias», dijo, sin poder mirarla a la cara. «Por la comida, el techo».
Mi madre lo miró como si la hubiera abofeteado. «No soy una posadera, Caleb», respondió, su voz fría como el hielo. «Y mi hospitalidad no está en venta». Rechazó el dinero no por orgullo, sino porque aceptar su pago habría convertido su acto de compasión en una simple transacción, vaciándolo de todo significado. El gesto, destinado a aliviar su culpa, solo había abierto una nueva herida entre ellos. La amenaza que Caleb tanto temía no tardó en tomar forma. Un día, un trampero de paso por Silas Creek mencionó haber visto a un hombre sospechoso acampando en los cañones al este, un hombre que coincidía con la descripción de Jedediah Kane. La noticia corrió por el pueblo como un reguero de pólvora y llegó a oídos del sheriff Thorne. Esa misma tarde, el sheriff cabalgó hasta nuestra cabaña. Esta vez no hizo preguntas. Su visita fue una advertencia. «Si los problemas vienen a buscarte, Blackwood», le dijo con voz grave, «asegúrate de que no te encuentren aquí. Esta mujer y su hijo ya han sufrido bastante». La sombra que Caleb había intentado dejar atrás finalmente nos había encontrado. Para Caleb, las palabras del sheriff fueron la confirmación de su peor temor. Su presencia no solo había aislado a mi madre, sino que ahora la había convertido en un blanco. El refugio que había encontrado, ese breve respiro de paz en su vida de fugitivo, se había transformado en el próximo campo de batalla. Miró a mi madre, que nos observaba desde la puerta con una expresión indescifrable, y luego me miró a mí, que jugaba ajeno al peligro inminente. La culpa que sentía ya no era solo por su pasado, sino por el futuro que estaba poniendo en peligro activamente. Sabía que el tiempo de las decisiones a medias y las verdades ocultas se había acabado. Aquella noche lo encontré de pie junto a la sección dañada del granero, el mismo lugar donde mi padre había muerto. La luna pálida iluminaba las vigas rotas y la madera podrida que aún no habían sido reemplazadas. Estaba mirando ese punto débil, ese monumento a la tragedia de mi madre, y en su rostro vi la agonía de un hombre atrapado. Quedarse significaba atraer a Kane y su violencia directamente a nuestra puerta, arriesgando que la historia se repitiera de la forma más brutal. Irse significaba dejarnos indefensos, abandonando a la única persona que le había mostrado bondad a una amenaza que él mismo había traído. Se dio cuenta de que ya no podía huir de su pasado ni construir un futuro. Tenía que enfrentar al hombre que era, y la elección que tomara definiría no solo su destino, sino también el nuestro. La revelación no llegó como un trueno, sino como un susurro helado en la mente de Caleb. Fue durante una de esas tardes largas y silenciosas, mientras reemplazaba una tabla suelta en el porche. Mi madre, sin darse cuenta, había mencionado el nombre del comerciante que le vendió a mi padre la madera defectuosa, un hombre llamado Silas Croft, conocido por sus tratos turbios y su socio aún más peligroso. El nombre golpeó a Caleb como un puñetazo en el estómago. Croft había sido el socio de Jedediah Kane, el mismo hombre que él había estado rastreando durante meses. De repente, las piezas encajaron con una claridad brutal y nauseabunda. No había aterrizado en un refugio al azar. El destino, con una crueldad infinita, lo había arrojado al epicentro mismo del dolor de Elara. La violencia que él perseguía era la misma que había destrozado la vida de esta mujer. A partir de ese momento, un nuevo tipo de silencio se apoderó de él, más denso y pesado que el anterior. Su trabajo en la cabaña se volvió febril, casi desesperado. Ya no reparaba cosas por gratitud o para ganarse el sustento. Lo hacía como un acto de penitencia por un pecado que mi madre ni siquiera sabía que él había cometido. Cada clavo que martillaba en la madera del granero era un intento de silenciar la verdad que gritaba en su interior. Evitaba la mirada de mi madre, temiendo que ella pudiera leer la conexión en sus ojos.
Temía que si le contaba, ella no vería al hombre que le enseñó a su hijo a hacer nudos, sino a un presagio de muerte, una extensión del mismo mundo oscuro que le había arrebatado a su esposo. Su secreto se convirtió en un veneno que lo aislaba en el mismo lugar donde había encontrado un respiro. Mi madre, por supuesto, sintió el cambio. La facilidad que había comenzado a crecer entre ellos se marchitó como una flor en una helada tardía. La distancia que él imponía era un muro invisible pero sólido. Ella lo interpretó a su manera, con la lógica endurecida de una mujer que había aprendido a no esperar nada. Creyó que él se estaba preparando para partir. Con la primavera llegando y los caminos despejándose, era natural que un hombre como él siguiera su rumbo. Así que ella también comenzó a retirarse, a reconstruir sus propias defensas, preparándose para el vacío que su partida dejaría. La cabaña, que había sido testigo de una cercanía frágil, se convirtió de nuevo en un espacio habitado por dos soledades, cada una malinterpretando las razones de la otra. La amenaza, sin embargo, no era una sombra en la mente de Caleb, era carne y hueso, y se acercaba. Jedediah Kane no era un forajido común, era metódico, paciente y disfrutaba del terror que precedía a la violencia. Llegó a Silas Creek no con el estruendo de un tiroteo, sino con la quietud de una serpiente. Un hombre alto y delgado, con ojos que parecían astillas de hielo, empezó a hacer preguntas en el salón. No preguntó por un cazarrecompensas, preguntó por un extraño con una herida reciente, un hombre que había sido acogido por la viuda Vance. Los habitantes del pueblo, resentidos y temerosos, no tardaron en señalar el camino hacia nuestra cabaña, sintiendo una mezcla perversa de miedo y justificación. La presencia de Caleb finalmente había atraído los problemas que todos habían predicho. Pero Kane era más cruel que eso. No fue directamente a la cabaña. Esperó. Esperó hasta el día en que mi madre hizo su viaje quincenal al pueblo para cambiar algunas pieles por provisiones esenciales. La interceptó en la calle principal, a plena luz del día frente a todos. Se acercó a ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Un gesto de depredador que saborea el momento. El pueblo entero se detuvo. Las conversaciones se apagaron. Las cortinas se movieron. Todos se convirtieron en espectadores del drama que habían estado esperando. Mi madre se quedó quieta, su mano instintivamente buscando la mía, mientras el hombre se paraba frente a ella, bloqueando su camino y el sol. «Usted debe ser Elara Vance», dijo Kane. Su voz era suave pero cargada de veneno. «He oído que es una mujer compasiva, que recoge a los perros callejeros». Luego bajó la voz, pero la proyectó para que todos los que escuchaban atentamente pudieran oír. «El perro que tiene en su casa se llama Caleb Blackwood. Es un cazarrecompensas y está aquí por mí». Hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara. Luego asestó el golpe final. «Imagino que no le dijo que mi antiguo socio, Silas Croft, fue el hombre que le vendió a su esposo la madera que lo mató. Blackwood no solo trae la muerte, señora, la persigue. Para mi madre, el mundo no se derrumbó con un estruendo. Se fracturó en un silencio absoluto. El saco de harina que sostenía de repente pesó 1 tonelada. El zumbido de las moscas cerca de la herrería, el olor a polvo y estiércol, los rostros curiosos y juzgadores de sus vecinos, todo se desvaneció en un ruido blanco y distante. El hombre que había salvado de la nieve, el que había reparado su silla, el que le había contado historias de estrellas a su hijo, no era un extraño. Era un eslabón en la cadena de acontecimientos que había destruido su vida. La compasión que le había ofrecido se sentía ahora como la más amarga de las ironías, una traición no de él hacia ella, sino de ella hacia la memoria de su propio esposo. El juicio del pueblo, antes susurrado, ahora se sentía como un grito. Las miradas de lástima se convirtieron en miradas de acusación. «Te lo advertimos», parecían decir sus ojos.
El señor Henderson, desde la puerta de su almacén, la observaba con una expresión de sombría satisfacción, como si la desgracia de ella confirmara su superioridad moral. La soledad que había sentido antes era la de una isla. Esta nueva soledad era la de una leprosa. Había traído a un lobo a su redil y ahora el olor a sangre estaba en el aire y todos se apartaban de ella, dejándola sola para enfrentar las consecuencias. No le respondió a Cain, no le dio esa satisfacción. Con una dignidad que debió costarle hasta la última onza de su fuerza, simplemente se dio la vuelta, dejando caer el saco de harina al suelo, y comenzó a caminar de regreso a casa. Cada paso era pesado, no solo por la distancia, sino por el peso de la revelación. El sendero que conocía tan bien, que había recorrido miles de veces, se sentía ahora como un territorio extraño y hostil. No estaba huyendo de Cain, estaba caminando hacia la verdad que la esperaba en su propia casa, una verdad que ahora tenía un rostro y un nombre. Caleb la vio venir desde lejos. Había estado reparando la cerca, pero un sentimiento de inquietud lo había mantenido mirando hacia el camino del pueblo. Vio su silueta recortada contra el cielo de la tarde, su paso rígido, la forma en que llevaba los hombros, y lo supo. Antes de que ella estuviera lo suficientemente cerca como para verle la cara, él supo que el secreto había salido a la luz. La frágil paz que habían construido, ese interludio robado al destino, acababa de terminar. Sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies, el mismo suelo que había empezado a sentir como un hogar. Cuando ella entró en la cabaña, el aire se volvió denso, difícil de respirar. Yo me escondí en un rincón, sintiendo la tormenta que se había desatado sin necesidad de truenos. Mi madre no gritó ni lloró. Simplemente se paró en medio de la habitación y lo miró. Sus ojos, generalmente llenos de una fatiga tranquila, ahora ardían con una pregunta silenciosa y devastadora. No necesitaba pronunciar las palabras. Su mirada lo decía todo. ¿Es verdad? Y la forma en que Caleb desvió la vista, la tensión en su mandíbula, fue una confesión más elocuente que cualquier palabra. Él intentó hablar, articular una defensa, una explicación. Las palabras salieron torpes, rotas. No lo sabía, no hasta hace poco. Junté las piezas, el ara, yo, pero cada palabra sonaba hueca, una excusa patética frente a la enormidad de la verdad. Estaba tratando de explicarle la lógica de su mundo, un mundo de cazadores y presas, a una mujer cuyo único crimen había sido la bondad. Se dio cuenta de que no había nada que pudiera decir para reparar la fractura que se había abierto entre ellos. Su pasado finalmente lo había alcanzado, y había envenenado el único lugar puro que le quedaba. Entonces mi madre hizo algo que nadie esperaba. Se movió con una calma deliberada hacia la pared donde colgaban las herramientas de mi padre. Pasó por delante del martillo y la sierra y tomó el rifle de caza que mi padre había usado. Lo había mantenido limpio, aceitado, pero yo nunca la había visto tocarlo con otra cosa que no fuera un trapo. Ahora lo sostenía no con torpeza, sino con una firmeza que helaba la sangre. No se lo apuntó a Caleb. Lo acunó en sus brazos como si fuera una extensión de su propia voluntad, su columna vertebral de repente hecha de acero. Su voz cuando habló fue sorprendentemente baja, desprovista de histeria, pero llena de una certeza aterradora. «Ese hombre, Cain», dijo, mirando no a Caleb, sino a través de la ventana hacia el mundo exterior, «no vendrá aquí solo por ti. Vendrá aquí porque sabe que este lugar, que mi hijo, es lo único que podría hacerte daño». En ese instante, entendió la naturaleza de la maldad de Cain mejor que el propio Caleb. No era una simple venganza, era un acto de destrucción calculado, dirigido al único punto vulnerable que Caleb había mostrado en años. Ese fue el momento del cambio. Mi madre dejó de ser la víctima de la historia.
Dejó de ser la mujer que reaccionaba a las tragedias que la vida le imponía. Al sostener ese rifle, no estaba amenazando con expulsar a Caleb. Estaba declarando que la pelea había llegado a su puerta y que no iba a retroceder. Su acto de compasión la había arrastrado a la órbita de violencia de Caleb y en lugar de huir, eligió plantarse. Se convirtió, en ese instante, en una protectora, no solo de su hijo, sino del frágil ecosistema de 3 personas que el destino había creado. Caleb la miró y la vergüenza y el miedo en su rostro fueron reemplazados por un asombro mudo. Por primera vez no vio a la viuda que necesitaba su protección, ni a la sanadora que curaba sus heridas. Vio a una igual, a una mujer forjada en el mismo fuego de la pérdida, cuya fuerza no residía en la violencia, sino en una voluntad indomable de defender lo que era suyo. La revelación que él tanto temía no los había destruido. Los había despojado de todas las ilusiones y los había dejado con una única y terrible verdad. La oscuridad estaba llegando y tendrían que enfrentarla juntos o ser consumidos por ella por separado. El sheriff Thorne se llevó a Kane sin mucho alboroto, como quien se lleva una pieza de ganado terco. El pueblo de Silas Creek observó el espectáculo desde detrás de sus cortinas, sus juicios ahora silenciados por un miedo que se había vuelto demasiado real. Cuando el polvo del caballo del sheriff se asentó, solo quedamos nosotros 3 en medio de la calle vacía. La amenaza externa se había ido, pero había dejado tras de sí una verdad cruda y afilada que ahora se interponía entre mi madre y Caleb. Él la miró, buscando alguna señal, alguna palabra, pero el rostro de mi madre era una máscara de calma agotada. No, había alivio en sus ojos, solo el peso de todo lo que había sucedido. El aire entre ellos, antes cargado de una tensión esperanzadora, ahora estaba vacío, tan vasto y desolado como el cielo de Montana sobre nuestras cabezas. El silencio que siguió fue la despedida que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. El camino de regreso a la cabaña fue el más largo que recuerdo. Mi madre caminaba delante con la espalda tan recta como un poste de cerca, sin mirar atrás ni una sola vez. Yo trotaba a su lado, mi pequeña mano perdida en la suya, sintiendo el temblor que ella se esforzaba por controlar. Caleb nos seguía a varios pasos de distancia, una sombra solitaria que no se atrevía a acortar el trecho. Cada crujido de sus botas sobre la tierra seca parecía una disculpa. Levantaba la vista de vez en cuando, no hacia nosotros, sino hacia las vigas rotas del granero que se veían a lo lejos, el monumento a una tragedia que él, sin saberlo, había venido a remover. El sol de la tarde alargaba nuestras sombras, haciéndolas parecer figuras distorsionadas y desconectadas que avanzaban hacia un hogar que ya no se sentía como un refugio, sino como el escenario final de una historia que había llegado a su inevitable conclusión. Esa noche nadie habló. La cena fue un ritual de movimientos silenciosos. Pero después, cuando yo ya estaba en la cama, fingiendo dormir, vi a Caleb moverse por la cabaña con una finalidad tranquila. No estaba empacando para huir como la última vez. Su decisión era diferente ahora, no nacida del miedo, sino de una claridad dolorosa. Lo vi mirar a mi madre, que estaba sentada junto al fuego, perdida en sus pensamientos. En su mirada no había súplica, sino una especie de aceptación reverencial. Entendió que su mundo de violencia y el mundo de paz, que ella había luchado tanto por construir, no podían coexistir. Quedarse sería como plantar una mala hierba en su jardín. Tarde o temprano, su oscuridad ahogaría la luz. Su partida ya no era una huida de su pasado, sino el único acto de protección genuino que podía ofrecerle al futuro de ella. Antes de que el primer rayo de sol tocara el horizonte, Caleb salió en silencio.
Pero no se dirigió al camino. Fue directamente al granero. Tomó las herramientas de mi padre de la pared, y el sonido que siguió no fue el de la destrucción, sino el de la construcción. Durante horas, bajo la luz pálida de la luna y las primeras estrellas del alba, trabajó con una concentración febril. Mi madre lo observó desde la ventana de la cocina, inmóvil. No estaba reconstruyendo todo el granero, estaba haciendo algo más importante. Con una precisión de cirujano, retiró la viga podrida que había matado a mi padre y en su lugar aseguró una nueva, sólida y fuerte, hecha de la madera que él mismo había cortado. No era una promesa de que se quedaría a construir un futuro. Era su forma de reparar el pasado, un acto de contrición y respeto que valía más que cualquier palabra. Cuando el sol finalmente se asomó, él ya se había ido. No hubo despedidas. Sobre la mesa de la cocina, donde yo solía hacer mis deberes, había dejado un pequeño pájaro de madera tallada. Era tosco, imperfecto, pero hecho con un cuidado que se sentía en la suavidad de sus bordes. Mi madre lo tomó en sus manos y se quedó mirando el camino vacío por un largo, largo tiempo. Caleb Blackwood se fue de nuestras vidas como llegó, un extraño traído por una tormenta, pero nos dejó algo más que un recuerdo. Nos dejó un granero más seguro y la prueba silenciosa de que, incluso en los corazones más endurecidos por el dolor, un acto de compasión podía plantar una semilla de bondad. Nunca volvimos a ser los mismos, pero gracias a él aprendimos que la dignidad no se encuentra en evitar las cicatrices, sino en la fuerza con la que uno elige repararlas.